Hola amigos, soy InforPaco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un video tutorial de Photoshop muy interesante y sencillito para los que están empezando. Vamos a crear unas gotas de rocío en algunas hojas de plantas, como la que tenemos ahora mismo en la pantalla. Va a ser un método muy sencillito, hay otros más complicados que consiguen un efecto aún más realista, pero con este nos vamos a dar por satisfechos de momento porque es muy sencillito y ya les digo, para los que están empezando lo harán enseguida. Tenemos la imagen como fondo y crearemos una nueva capa por encima de ella. Si lo deseamos podemos darle un nombre, por ejemplo gotas, y cogeremos con el color negro de color principal y el pincel, atentos al pincel, opacidad 100, flujo 100, modo normal, y cogeremos un pincel redondeado pero sin difuminar. Tenemos que coger este estilo de pincel. Además pondremos un tamaño adecuado al tamaño de la imagen que tenemos por aquí. Por ejemplo, este tamaño estaría bien. Y comenzamos pintando un par de circulitos y por ejemplo una pequeña manchita así que podremos modificar posteriormente, pero que ahora nos va a servir de guía para los efectos que queremos realizar. Nos vamos a la capa que hemos puesto aquí y pulsando botón derecho opciones de fusión accedemos a este pequeño submenú. Vamos a ponerlo aquí cerquita de las gotas para que lo puedan ver, y lo primero que vamos a realizar es activar la parte de bisel y relieve haciendo clic aquí. Ven que está marcada en azul y con el tic puesto aquí. Como podéis ver, se ha creado ya un pequeño brillo en esta parte, pero no es ahí donde nos interesa. Si nos fijamos en las rayitas de la hoja, veremos que hay sombras por aquí por el lado izquierdo y más luminosidad por el derecho. Podemos deducir que la luz viene del ángulo superior izquierdo. Es lo que vamos a modificar ahora. Desactivamos donde dice usar luz global y pondremos la fuente de luz por esta zona más o menos. Fijaos cómo ha cambiado el brillo en las gotas, que coincide más con lo que hay en la hoja. Perfecto. Ahora iremos aquí, mantenemos lo de inglete interior redondeado y cambiamos la profundidad, el tamaño y el suavizado. Como siempre digo, no se fijen en los números que salen aquí, porque dependiendo del tamaño de la imagen que estéis utilizando puede ser diferente. Tenéis que conseguir un efecto similar al que yo consigo en estas gotitas, por ejemplo. Algo así. A ver si podemos modificarlo un poquito mejor. Mira, así por ejemplo parece que está bien. Quizás un poquito menos, un poquito más. Así que parezca que hay unas gotas negras sobre la hoja. Perfecto. Aquí debajo es importante que el modo sombra le quitemos la opacidad totalmente o dejándosela a un mínimo, por ejemplo un 15%, lo mínimo que se nos ocurre. ¿Por qué? Ahora lo veremos. Vamos aquí donde dice opciones de fusión por defecto y hacemos clic ahí. Vamos donde dice opacidad del relleno y lo bajamos a 0 totalmente. Como veis, ha desaparecido todo el color negro, dejando solo la luminosidad. Por el otro lado de la gota debería de quedar lo que habíamos puesto de la sombra aquí en bisel y relieve. Vamos a volver a pinchar aquí. Y esta sombra la podemos aumentar o disminuir. Fijaos cómo sucede en la gota, según yo lo muevo. Lo podemos dejar así aproximadamente, estaría bien, ¿no? ¿Qué nos queda? Crearle una sombra paralela. Para eso nos vamos a esta parte de aquí. Como vemos, la sombra se ha creado en el lado incorrecto, así que tenemos que hacer lo mismo que antes. Desactivamos la luz global y ponemos el ángulo de luminosidad de manera que coincida aproximadamente con lo que nosotros tenemos. A partir de ahí podemos jugar con la distancia, con la extensión y con el tamaño según creamos más conveniente, para que parezcan más realistas las gotas. Ajá. Pues con eso ya está hecho, simplemente le damos a OK y podemos seguir pintando gotas.
Un consejito, cambiad a menudo el tamaño del pincel para que no quede, para que se vea mejor el efecto de las gotas. En la naturaleza las gotas nunca tienen el mismo tamaño, así que si vamos modificando el tamaño del pincel puede quedar más realista. Fijaos por aquí, por ejemplo, podemos crear gotitas sueltas o un chorrete, así como está este de aquí. Podemos unir dos gotitas que tengamos por aquí, lo que nosotros queramos y nos apetezca. Muy bien. Una cosa que podemos hacer para darle más realismo también al efecto, pues, por ejemplo, si se han fijado en las gotas de rocío, cuando miran a través de ellas parece que hacen efecto de lupa. Pues para eso nos vamos aquí a la capa de fondo, pulsamos control J para duplicarla y manteniendo esta marcada hacemos clic del ratón con la tecla control en la de las gotas. De esa manera hemos seleccionado las gotas, pero en la capa fondo copia. Ahora, ¿qué haremos? Nos iremos a filtro, distorsionar, encoger. Vamos a ponerlo aquí al lado para que se vea bien. Y fijaos, este circulito de aquí es con lo que vamos a jugar. Podemos hacerlo más grande o más pequeño. Lo que nos interesa es que esté un poquito abombado para que haga efecto de lente. Por ejemplo, así. Le damos a OK. Pulsamos control D para quitar la máscara y nos quedaría así. Perfecto. Por si creéis que es un problema con esta imagen o algo de eso, y creéis que solamente va a funcionar así, vamos a intentar hacerlo con otra foto, también de hojas, que tengo por aquí preparada, y que tiene otra luminosidad, así veis las modificaciones que sería conveniente hacer. Nuevamente creamos una capa encima, con el pincel en negro pintamos un par de gotitas y un manchurrón con forma de gota también, y nos vamos nuevamente a las opciones de fusión. Activamos bisel y relieve, desactivamos la luz global y en este caso la luz no viene de la izquierda, viene del frente, quizás incluso un poco de abajo. Pues lo pondremos de esa manera, el foco de luz por la parte inferior. Cambiamos la profundidad, el tamaño, el suavizado, hasta que quede algo parecido a unas gotas, que a nosotros nos parezca realista, unas gotas negras sobre la hoja. Recordad quitar bastante opacidad a las sombras, si no del todo, y vamos a las opciones de fusión por defecto. Vamos a rebajar la opacidad de relleno hasta el 0 y activamos lo que es la sombra paralela. Nuevamente está en el lugar erróneo. Desactivamos la luz global, movemos el ángulo hacia el que nosotros creamos más correcto, quizás un poquito más a la izquierda, por ahí, y jugamos nuevamente con las distancias, la extensión y el tamaño hasta que nos parezca algo realista. Le damos a OK y seguimos pintando tranquilamente en negro como habíamos hecho antes, cambiando el tamaño del pincel cuando nos apetezca para crear las figuras que nosotros nos guste más. Fijaos, está en esta hoja más clarita, pero si lo hacemos, por ejemplo, en la otra hoja que parece que está en sombra, también puede quedar bastante bien. Hacemos por aquí. Perfecto. Recordad, como siempre digo, cambiar el tamaño del pincel para que todo parezca más real. Si os equivocáis, podéis borrar, pero es importante nuevamente que el borrador no tenga el borde difuminado. Tiene que estar con un borde fijo, un borde liso como este.
podéis borrar lo que queráis. Vamos borrando y podemos incluso cortar un poco las gotas como nos apetezca para poder corregir. Si queréis volver a pintar, elegid de nuevo el pincel y lo ponéis así como queráis. Perfecto. Vamos haciendo así. Podemos poner unas gotitas aquí, otras por acá. Fijaos cómo crea una pequeña sombra y el brillo. Pues nada, repito que hay otros métodos, quizás incluso un poco más realistas, pero bueno, para empezar, este es un primer paso. Recordad que una vez habéis pintado, podéis volver a hacer doble clic y modificar las opciones que tiene esa capa para poder corregir y conseguir otro efecto. Por ejemplo, el de la sombra. Aquí estamos modificando la sombra y lo podemos cambiar a nuestro gusto. Si os gusta este efecto tal y como lo tenéis, podéis iros a la pestaña de estilos, que la tenéis aquí, o también directamente en el menú ventana estilos, y podéis crear uno nuevo o guardar el que tenéis. Tendría que ser, por ejemplo, crear estilo nuevo, incluir efectos de capa, le ponemos gotas y le damos OK. Y el efecto se ha creado. Fijaos que aquí ahora, si dejáis el cursor fijo ahí, sale con el nombre gotas. Podéis crear otra capa nueva, por ejemplo, a esa capa le aplicáis el efecto gotas. Fijaos que ya se han puesto aquí y podéis pintar independientemente de la capa anterior. ¿De acuerdo? Pues nada, espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video tutorial. Muchas gracias.